familias, pues una vez más estamos aquí en este ciclo de webinars, en este programa de Familiar Mental, y estamos otra vez con Sonia. Y bueno, bienvenida, Sonia. Gracias, César. El tema que vamos a abordar hoy es asertividad. Sí, es la comunicación, el diálogo entre padres y niños, adolescentes, hijos, entre padres e hijos, sobre todo viéndolo desde una perspectiva asertiva. Vale, entiendo que así es como tú lo defines. Yo ahora te voy a preguntar ¿por qué es importante la asertividad en la comunicación? Pues porque es la única manera de comunicarse. Tenemos 3 estilos a la hora de trabajar, a la hora de comunicarnos, que es un estilo pasivo, agresivo y asertivo. Utilizamos los 3 cuando hablamos con nuestros hijos, cuando hablamos con nuestras parejas, cuando comunicamos, pero está claro que llamamos comunicación a todo. Realmente aparece la comunicación cuando me muevo en un estilo asertivo. Cuando me muevo en un estilo pasivo o agresivo, lo llamamos comunicación, pero realmente hay un intercambio que puede generar voces, que no genera voces, pero no está habiendo comunicación. No hace mucho escuchaba a un filólogo decir que lejos de entender el idioma como una forma de comunicación, él, filólogo, sociólogo, decía que el lenguaje muchas veces lo que hace es esconder las intenciones. Entonces, yo te pregunto, ¿el estilo asertivo necesariamente implica honestidad y sinceridad y transparencia a la hora de comunicarse con la otra persona? Tal como tú dices, quizá la única forma de comunicarse en realidad. A ver, cuando hablamos de asertividad entendemos, es una habilidad social, ¿vale? Donde lo que hacemos es defender nuestros propios derechos, es dar nuestras propias opiniones, pero respetando las de los demás. Ahí es donde está la diferencia, ¿vale? Entonces, para mí es básico eso. Yo, cuando estoy en un paradigma asertivo, defiendo mis derechos, pero respeto los tuyos. Entiendo los tuyos, pero no son igual que los míos. O sea, que necesariamente estás poniendo encima de la base una base de honestidad. Exacto. ¿Vale? Bien, ¿cómo abordáis, por ejemplo, el trabajo en este sentido con chavales? Supongo que a ellos no les explicáis los estilos de comunicación, sino que directamente trabajáis sobre ellos, ¿no? Bueno, pues a veces es importante entender para poder aplicar, ¿vale? Entonces sí que hay ciertas familias donde sí que se les explica, incluso a nivel teórico, las 3 maneras de relacionarse que tienen. ¿Para qué? Para que luego ellos mismos sean capaces de identificar si ante un hecho el padre o el hijo se está poniendo en un polo pasivo, se está poniendo en un polo agresivo, en un polo asertivo. Entonces sí que a veces es importante que ellos conozcan que una misma situación se puede abordar desde los 3 estilos, para que ellos vayan viendo cuál es el más funcional para ellos y donde mejor resultado sacamos. Porque en cualquier situación en la que yo me intento comunicar con alguien, llámese mi pareja, llámese mi hijo, llámese mi jefe, cuando yo utilizo un estilo asertivo voy a tener una respuesta adaptativa, ¿vale? A lo mejor no la que yo quiero en ese momento, pero voy a conseguir una respuesta adaptativa, mientras que bajo un estilo pasivo o agresivo no lo voy a conseguir. Cuando estaba en secundaria y charlaba con compañeros, sobre todo con tutores, ¿no? A menudo había un mantra entre todos ellos que es: una vez que conoces a la familia ya entiendes lo que le pasa al chaval. Bien, yo esto creo que puede ser un poco injusto. Yo te digo, si un chaval ha aprendido a comunicarse de una manera absolutamente errónea, ¿tú crees que esto tiene que ver mucho con lo que escucha y la forma de comunicarse en casa? ¿O puede estar adquiriendo una forma de comunicación inadecuada fuera del hogar también? A ver, depende mucho de las circunstancias, ¿vale? Es verdad que a veces, entendiendo a la familia, entiendes las reacciones del niño. Ahí el trabajo es más costoso porque no solo hay que cambiar la comunicación del niño hacia padres, sino de padres hacia niños, ¿vale? Cuesta, pero nada es imposible, y sobre todo porque cuando vienen a terapia vienen con un problema en concreto de comunicación. Desde el punto de vista psicológico hay que explicarle tanto a padres como a hijos que o cambiamos el modelo comunicativo o no vamos a conseguir el objetivo de comunicarnos. Pero también es verdad, me hablas de profesores de secundaria, estamos hablando de niños que están empezando a salir de lo que es la niñez y a pasar a la adolescencia, que no es una época fácil y que es una época en la que ellos se caracterizan por un cambio de pensamiento, empiezan a dejar el pensamiento paterno propio de los niños, donde todo está bien, lo que dicen los padres, a un pensamiento propio. Entonces, claro, ahí ya hay una época en la que hay una mezcla de estilos y no necesariamente viene de la familia. Puede ocurrir que la familia tenga un comportamiento muy bueno, una comunicación muy buena, pero el niño, con el tema social en el que está encajando, hace que tengan una manera de expresarse diferente.
En vuestro abordaje desde la disciplina de la psicología, entonces quiero entender que muchas veces tenéis que trabajar de manera sistémica con el adolescente, el niño, y en presencia de los padres. Es obvio, generalmente entendemos, a ver, aquí hay distintos paradigmas, ¿no? Pero en general somos fichas de dominó. Cuando tú estás en una familia, tiras una ficha y van cayendo las demás. Es decir, no somos seres aislados, entonces se entiende desde una perspectiva sistémica donde lo que hagamos uno le va a influenciar a otros, con lo cual, obviamente, se puede trabajar solo con un miembro, pero si trabajamos con alguno más, tenemos más garantías de mejora y posiblemente en menor tiempo. Bueno, voy a intentar que toquemos, como siempre, tierra a partir de un par de sugerencias de comentarios que me han hecho un par de padres, un par de familias, ¿vale? En una de estas situaciones, lo que me comenta una familia en concreto es que quieren intentar recuperar un trato muy agradable que tenían con la niña, en concreto, cuando era niña, y a partir de ser adolescente, la comunicación cada vez se ha ido dificultando más hasta que ha llegado a un punto en el cual la comunicación es a voces y desde la desconfianza. ¿Cómo retomar esto en el tiempo? Pues mira, César, aquí te va a sorprender, pero así en una pregunta tan general, voy a lanzar una flecha también por el adolescente. Es decir, a veces siempre pensamos que es el adolescente el que tiene que cambiar, y es cierto. Pero los padres también tenemos que entender que los niños evolucionan y a veces queremos seguir tratándoles como niños, entonces también es muy importante que ellos comprendan la situación del padre, pero que el padre entienda la situación del hijo y que el hijo evoluciona también y que el hijo empieza a pensar por sí mismo y que a lo mejor las ideas que nosotros tenemos no son necesariamente las que tienen ellos y habrá que llegar a un punto de común. Para eso está la asertividad. Te pongo un ejemplo al hilo de lo que decimos. Si yo en mi época siempre tratamos de reproducir lo que hemos vivido, si yo en mi época era adolescente y la hora de llegar a casa eran las 2, voy a entender que esa es una buena hora, pero igual para mis padres era la 1 y había ahí una diferencia generacional. Y para mis hijos son las 4. Entonces, habrá que intentar ver que ni mi punto de vista es el mejor ni a lo mejor el de mi hijo. Habrá que intentar hablar de situaciones que se generan, de por qué pros, contras, de por qué a las 2, por qué a la 1, por qué a las 4. Además, es uno de los temas más controvertidos para una adolescente. Bien, ahora te voy a pedir una sugerencia para una familia que vive justo lo contrario. Bueno, si no es lo contrario, desde luego se puede decir que es la cara y la cruz, desde mi punto de vista, sí, bastante contrario. Mira, verás, lo que describen es que tienen la sensación de que su hijo se ha desgastado, ha perdido la motivación de intentarse explicar con la familia y se aísla, no habla y ya no discute nada y tiene una actitud absolutamente pasiva. Bueno, eso te iba a decir, él se está comunicando. Decía Gasavi que era imposible no comunicarse, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que entender que todos comunicamos aunque no hablemos. La comunicación es más que palabras. Entonces, sí que es cierto que si tiene una conducta pasiva, también se está comunicando. Claro, habría que ver por qué. ¿El niño deja de comunicarse porque la familia no es capaz de entenderle? ¿O deja de comunicarse porque entiende que no tiene sentido? ¿O dónde está el problema real para poder deshacer ese ovillo de la situación problemática? Pero el estar en la parte pasiva tampoco es adaptativo. Y con el adolescente habría que intentar trabajar que si él toma una actitud pasiva, la familia va a reaccionar a esa pasividad y desde luego no va a llegar a buen término. Es decir, perseguimos el entendimiento, perseguimos la comunicación y bajo la postura pasiva, el no hablar, el encerrarse y el no comunicar, tampoco vamos a llegar a una situación adaptativa. Yo, para terminar, pues sencillamente digo que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que solo hay una manera de comunicarse, porque el resto son vagos intentos de incomunicarnos permanentemente. Así que familias... No, sí. Al hilo de lo que has dicho, sí. que me viene esta idea que la oí una vez y me gusta. Sí. Mira, tiene que entender, o tenemos que entender todos, que la integración social bajo la perspectiva del comportamiento asertivo es saludable, es seguro y es respetuoso. A partir de ahí... Qué maravilla, la verdad. Bueno, pues en fin, os dejo con estas palabras tan
acertadas. Y bueno, Sonia, pues muchas gracias. Pues hasta la próxima. Nos veremos en algún webinar futuro. Y muchas gracias, familias, y estamos atentos a lo que nos vais contando. Espero que este tema también haya sido de vuestro interés. Hasta la próxima. Luego. Adiós.